Está con nosotros en Cantabria al Día Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento de Cantabria, a la que le damos la bienvenida. Bienvenida y muy buenos días. Hola, buenos días, gracias. Bueno, primera pregunta que tengo como obligatoria. ¿Qué tal ha empezado el curso en el Parlamento? Ha empezado bien, el personal está tranquilo y además están cogiendo el ritmo, presentando muchas iniciativas, aprendiendo los nuevos la dinámica del Parlamento y los que ya llevamos más tiempo pues intentando enseñarles. Sobre todo hay que preguntarla, ¿no? Pues cómo están los ánimos, ¿no? Porque la anterior legislatura, sobre todo el último año, estuvo muy movido ese pleno, pero vemos que ahora está más o menos controlada la situación. Bueno, igual es porque es al principio, pero sí que es verdad que yo veo a la gente con más responsabilidad. No sé si es la palabra, pero lo que sí creo que ya nos hemos hecho todos a la idea de que hay mucha gente mirándonos y que los ciudadanos cada vez lo que quieren es escuchar a los diputados y a las diputadas hablar de los problemas que ellos tienen, no que nos peleemos entre nosotros, que por cierto hay muchísimos foros para pelearse y no precisamente el Parlamento. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, hay que repasar toda esa actualidad regional. Sobre todo tenemos nuevos alumnos que se han estrenado en un Parlamento como es Podemos y Ciudadanos. ¿Cómo se están adaptando y qué tal ha sido su acogida? Pues la verdad es que la acogida, ellos, eso lo tendrán que valorar ellos, pero yo creo que en principio la acogida ha sido muy buena y se están estrenando, trabajando, presentando iniciativas, ensayando, como les decía antes, unas veces mejor y otras peor, pero desde luego adaptándose a las nuevas normas, porque lo que suele pasar con las instituciones es que a pesar de que te dediques a la política son las grandes desconocidas. Y cuando estás fuera te parecen una cosa y cuando estás dentro te das cuenta de que hay más trabajo del que parece, que no es solamente lo que sale en los medios de comunicación, que durante la semana se trabaja mucho y es lo que están haciendo, pero están bien, yo creo que están contentos. Se han adaptado bien, ¿no? Se han adaptado perfectamente. Les hemos facilitado las cosas todo lo que hemos podido, ¿eh? Pues eso es bueno que les acojáis. Bien, y quiero preguntarla sobre ese presupuesto del Parlamento de Cantabria para el próximo año, para el 2016, donde ha aumentado un 7%. ¿Cuáles han sido los motivos para este aumento? Ha aumentado unas cosas y han disminuido otras. Hemos hecho un equilibrio para adaptar el presupuesto del Parlamento a la nueva realidad que tiene el Parlamento. ¿Cuáles son las...? ¿Por qué ha aumentado? Pues porque hay dos grupos políticos más que en la anterior legislatura y a los grupos políticos hay que dotarles de infraestructura, no solamente de un espacio donde estar, sino de material para trabajar y también de subvenciones para poder trabajar. Y hay dos portavoces más, por tanto, ha aumentado especialmente por eso, porque lo demás ha disminuido prácticamente todo. Sobre todo habrá escépticos que dirán, pero claro, el número de diputados es menor que en la anterior legislatura. Hay menos diputados, 4. Además, cuando el Partido Popular redujo el número de diputados, nos dijo que es que era para ahorrar, lejos de la realidad, porque cuestan más 2 grupos que 4 diputados. Esto es porque a los grupos hay que dotarles, como les decía antes, de infraestructura, de medios para trabajar y de una subvención permanente a lo largo de toda la legislatura. Y eso es más caro, entre comillas, aunque yo soy de las que piensa que la democracia no es cara, es bastante más cara la dictadura, que pues eso significa más presupuesto. Con lo cual no hemos ahorrado nada, sino que al final hemos tenido un gasto mayor, entre comillas, lo de gasto, porque yo creo que es una inversión sobre todo en las esperanzas de la gente, que las ponen nosotros cuando nos eligen, y por eso es por lo que aumenta el presupuesto. Pues ahí lo tenemos para los escépticos, ¿no? Esa llegada de 2 nuevos partidos políticos también ha hecho que incremente ese presupuesto. Y tenemos ya esos primeros 100 días de gobierno Partido Regionalista, Partido Socialista. ¿Cuál es la valoración? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es una valoración no solamente positiva, sino muy positiva. Yo echaba en falta, llevaba 4 años echando en falta que el gobierno se ocupara primero de los que más lo necesitan. Y si por algo se caracterizan estos 100 primeros días es porque el gobierno no solamente se está haciendo con la situación y viendo cómo están las cosas, sino que lo primero que ha hecho es ocuparse de los que más lo necesitan. Desde un plan de emergencia hasta ser los primeros, y yo me siento muy orgullosa de eso, la primera comunidad autónoma que hace un plan para acoger a los inmigrantes sirios. Yo creo que si se caracteriza por algo es porque se está ocupando realmente de lo que necesitan las personas. Sobre todo también hay que destacar, ¿no? Pues que se ha recuperado el diálogo, ¿no? Con esa mesa del diálogo social con sindicatos, ¿no? Y también con la patronal. Sí, la verdad es que es de destacar, sobre todo porque, miren, por mucho que los ciudadanos piensen que un gobierno lo puede hacer todo,
Pues no, no puede. Y sobre todo, no funciona nunca bien un gobierno que gobierna al margen de los representantes de los ciudadanos. La sociedad está muy organizada. Y fundamentalmente, cuando nos dirigimos a una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos, que es el empleo, a mí me parece estupendo y además un acierto que el gobierno lo primero que haya hecho es sentarse con los que crean empleo, con los empresarios, con los que tienen mucho que ver en la organización del trabajo y en los derechos laborales de los trabajadores y en la defensa también del empleo, que son los sindicatos, con los que en definitiva conocen muy bien el tejido económico, social y empresarial de esta región y pueden aportar mucho al gobierno, y además un gobierno que se plantee el diálogo social como una meta, creo que es un gobierno a tener en cuenta. Y también hay que destacar que se van a dar como cerca de 30 millones de euros, ¿no?, para talleres y formación de parados. Eso también es positivo, ¿no? Es a destacar. Es fundamental. Sobre todo en la crisis que vivimos. Sobre todo en la crisis que vivimos y sobre todo porque, dada la situación económica que tiene la comunidad autónoma, que lo primero que hayan hecho cuando han visto la situación económica ha sido decir rápidamente, tenemos que sacar una convocatoria de empleo y formación, sobre todo de formación, en estos momentos en los que nos quedan muy pocos meses para acabar el año, pero hay que hacerlo ya, porque parecía incomprensible que eso no se hubiera hecho hasta ahora. Y entonces eso hay que hacerlo. Bueno, pues se hizo aquello de los ayuntamientos que era más un remedio de empleo que otra cosa, y entonces yo creo que es de destacar. En definitiva, las decisiones que está tomando el gobierno fijan un poco el carácter del gobierno. Un gobierno social y un gobierno preocupado por la reversión de la situación económica que tiene esta comunidad autónoma y un gobierno que se ocupa de los que más lo necesitan, y yo creo que eso son unas características a destacar y a tener en cuenta a ese gobierno. Este bipartito PRC-PSOE se ha encontrado una Cantabria peor de lo que esperaba. Sí, por desgracia se ha encontrado una Cantabria peor de lo que esperaba, porque hemos tenido 4 años en los que, lejos de avanzar, lo que hemos hecho ha sido retroceder. Porque claro, que ahora algunos de los objetivos que se tenga que marcar el gobierno, y digo se tenga porque no le queda otro remedio, es volver a la situación del 2011 en recuperar derechos sociales, en recuperar derechos laborales, en recuperar aquella sanidad bandera, en recuperar esa educación que nunca debió dejarse de invertir en ella. Pues es triste, por un lado, y por otro te da también la medida de un gobierno que tiene las prioridades muy claras. Pero es cierto que se ha encontrado una situación bastante peor porque ha sido 4 años en los que, lejos de avanzar, lejos de implementar políticas, lo que hemos hecho ha sido, o lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular ha sido obedecer a ciegas pues las directrices que marcaba el señor Rajoy y el Partido Popular en Madrid, que eran recorta, 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 y cada uno que se arregle como pueda. Y también hablando de la situación que dejó el Partido Popular, para mí su mayor error, uno de sus mayores errores fue la cantidad de dinero que se dio, dinero público a Néstor Martín, a Ecomasa. Sabemos que el gobierno está buscando inversores, pero está muy complicada la situación. No se ha tenido que cerrar esa factoría, pero la realidad es muy, muy complicada, y sobre todo también una decisión que ha sido dura por parte del gobierno, que ha decidido no inyectar más dinero. Decisión dura, pero es que era necesaria. No se puede seguir inyectando dinero para perderlo. Es verdad que a veces a los gobiernos se les achaca y que tenemos la tentación cuando estamos en el gobierno de convertirnos en empresarios. Pero yo creo que todos los gobiernos lo que intentan es atraer el mayor número de inversiones a su comunidad autónoma, que es lo que tendrían que hacer todos los gobiernos. Yo sé que es muy dolorosa la situación en estos momentos, y sobre todo es muy dolorosa porque no solamente, y digo no solamente, que ya es, ha invertido mucho dinero de todos los ciudadanos de Cantabria que estaban pasando por una situación complicada en una empresa que no se sabe qué es, que se pone en marcha en Cantabria para hacer la competencia a otra empresa que hacía el mismo producto. No solamente eso, sino que se les embarca a los trabajadores que estaban recién despedidos, por decirlo claramente, de una empresa, en invertir todo el dinero que les correspondía de sus derechos laborales, esto es, todo el dinero que les correspondía de paro, de indemnizaciones y demás, que se ha perdido, que no se sabe dónde está, que no sabemos quién lo tiene, que no sabemos a quién se les dio. Y a mí me duele en el alma. Me duele en el alma que se pierda el dinero de todos los cántabros, que no sepamos de dónde está. Pero que además de a los trabajadores que han sido despedidos, que tienen una indemnización y un paro, se les embarque en una aventura de esas características y ahora se encuentren con que no tienen nada,
Eso es terrible. Yo creo, eso es una opinión muy personal, bueno, sé que el gobierno lo investigará hasta las últimas consecuencias, pero yo creo que es una situación dura, complicada y sobre todo que los ciudadanos de Cantabria necesitamos saber dónde ha ido el dinero, dónde se lo han llevado aquellos supuestos amigos del presidente de Cantabria en aquel momento, del señor Diego, que vinieron a Cantabria a salvar a unos trabajadores que lo que han hecho es hundir a esos trabajadores y hacer la competencia a una empresa que hacía el mismo producto que ellos. Y ahora también tenemos un poco de polémica con el señor Diego y con el Partido Popular, el Partido Socialista, perdón, y Partido Regionalista con el tema del proyecto Comillas. ¿Qué pasa ahí? Mire, yo creo que una de las máximas del gobierno anterior fue destruyamos todo lo que el gobierno PSOE-PRC ha dejado en marcha. El proyecto Comillas era un proyecto de envergadura nacional e internacional. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó firmado un convenio para inyectar todos los años dinero al proyecto Comillas. Lo primero que hizo el señor Rajoy cuando llegó fue cargarse el convenio. Y os pongo un ejemplo. Miren ustedes, cuando llegó Zapatero al gobierno de España, acabábamos de recibir o acabamos de firmar en Cantabria el convenio para Valdecilla. Y Zapatero pagó religiosamente todos los años lo que correspondía de ese convenio, hasta 200 millones de euros, 200 y pico millones de euros. Y llegó Rajoy y lo primero que hizo con el proyecto Comillas fue cargárselo. Nunca les gustó, al Partido Popular nunca le gustó. De hecho, otro gobierno del Partido Popular Diego dijo que era mucho ruido y pocas nueces, lo que había ahí. Sí, yo no sé si él se enteró muy bien de lo que había, porque lo que tenía claro es que se lo iba a cargar. Y se lo cargó literalmente nada más llegar. Pero ¿ustedes piensan de verdad que un proyecto de esas características en el que estaba implicado el Banco Santander, la Caixa, las instituciones mayores de este país, la Telefónica, esa gente que está acostumbrada a hacer negocios, que no son unos pardillos que nos encontramos por la calle, se iban a meter en un proyecto de eso si hubiera solamente ruido y no hubiera nueces? Pues no, lo que pasa es que el señor Diego tenía un sello que era PSOE-PRC, dijo esto me lo cargo y se lo cargó. Y qué mal está tratando el gobierno central a este gobierno regional, ¿no? Puentean al presidente en Revilla, reciben el día anterior a Íñigo de la Serna para hablar del tren sin plazos. Puentea también al propio Ignacio Diego porque era una idea de Ignacio Diego de su propio partido. El gobierno central pasa olímpicamente de recibir a Revilla. Es inexplicable y los ciudadanos se preguntarán ¿qué han hecho? El Partido Popular no se caracteriza precisamente por llevar bien las relaciones institucionales. Se relaciona con los suyos. Y de hecho, se relaciona con los suyos, pero tampoco se relacionó muy bien con el gobierno del señor Diego. Porque de lo que prometió a lo que ha hecho, pues va a un abismo. Pero son bastante, yo diría, maleducados. Porque hay una cosa que se llama respeto institucional, que aquí unas veces se gana y otras veces se pierde, y quien esté en el gobierno de España tiene la obligación de recibir a los presidentes autonómicos y de discutir con ellos los proyectos. Otra cosa es lo que se decida posteriormente. Pero es verdad que en los presupuestos generales del Estado de este año ha llegado menos dinero que nunca a Cantabria, con el señor Rajoy, ese que nos iba a solucionar la vida a todos los españoles y a todos los cántabros. Y es verdad que cuando ha llegado la hora de tomar una decisión con respecto al... Es que yo cuando oigo ahora algunas cosas, con respecto al tren, al famoso tren, pues ha mirado para otro lado. Ha venido hasta Palencia con la ministra en el tren y ha dicho, pues si queréis coger el AVE, pues os venís a Palencia. Hay un mapa hoy en el diario montañés. Terrorífico, ¿no? Porque vemos que estamos marginados, ¿no? Cantabria está marginada en cuanto al ferrocarril. Efectivamente, porque no solamente es que no tenemos AVE, es que las inversiones que se han hecho a lo largo de estos 4 años en la renovación de las vías y las catenarias son inversiones que estaban aprobadas en el gobierno Zapatero y que lo único que ha hecho el señor Rajoy es ejecutar algo, que menos mal que eso tampoco también no se lo cargó. Tampoco se exige un AVE, no se exige que se mejore... Exige un tren que mejore las comunicaciones, para lo cual previamente hay que hacer esa inversión en la vía y en la catenaria, que como les digo, dejó planteado el gobierno Zapatero antes de irse. Pero bueno, como casi todo, porque cuando yo le oigo al alcalde de Santander decir que va a recuperar no sé cuántos metros de la integración ferroviaria, pues mire, ese proyecto le dejamos hecho con el Ministerio antes de irnos del gobierno Zapatero y el PSOE-PRC en Cantabria en las anteriores legislaturas. Y ahora parece que lo recuperan. ¿O qué fue de la remonta?
Porque, claro, esa finca la cedió el señor Zapatero a Cantabria, la cedió el PSOE a Cantabria para poder hacer algo y todavía estamos discutiendo. El Partido Popular es bastante diletante, tiene así un poco la misma actitud que el señor Rajoy, que es que como que todo lo dejan para mañana, a ver si se resuelve solo. Y al final lo que hacen es pues dejarnos atrás, como con el tren. Y nos queda poco tiempo y la quiero dedicar este último minuto porque usted es de Piélagos y se ha recuperado un feudo, bueno, se ha logrado gobernar en Piélagos, bueno, con ese pacto con el Partido Regionalista, se sentirá orgullosa, ¿no? De tener ya una alcaldesa socialista, encima alcaldesa socialista en Piélagos. Yo estoy encantada porque de verdad que el Ayuntamiento de Piélagos necesitaba urgentemente un cambio de políticas, porque la ausencia de políticas ha sido fundamental. Piélagos en los últimos años se ha caracterizado porque ha crecido mucho, ha crecido desordenadamente y le deja al ayuntamiento una herencia terrible. Como yo digo, que Piélagos es casonas antiguas y casas que se hicieron donde no debían, que ahora vamos a tener que pagar las indemnizaciones. Yo estoy muy contenta y además sé que el equipo de gobierno actual está imprimiendo ritmo, cambio, ilusión, y yo creo que le va a devolver la alegría a los ciudadanos de Piélagos. Pues Dolores Gorostiaga, muchas gracias por estar con nosotros analizando toda la actualidad y esperemos que se debatan muchas cosas en el Parlamento, pero siempre desde el respeto. Efectivamente, yo exigiré además que sea así, que se haga desde el respeto y para ahora que puedo mandarles un poco, voy a ver si consigo hacerlo. Gracias pues a vosotros. Un placer que haya estado con nosotros.